Continuamos en Camino a los Pinos y les recordamos nuestro buzón de voz, nuestros vías de contacto con la ciudadanía, con Twitter y Facebook. Y estamos comentando con Armando Regil los temas de los jóvenes profesionistas que tienen el privilegio en México de tener una educación universitaria y que se unen en este proyecto de 1 millón de jóvenes por México, es decir, por construir una visión de futuro de México. Así es. En este contacto, Armando, ¿cuáles son los temas fundamentales? Yo quisiera empezar a abrir la agenda por el tema educación. Calidad educativa y participación de los jóvenes en esta nueva era del conocimiento interactivo por redes digitales. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la visión? Y usted les está tocando como generación esta transición de la educación tradicional a la educación predominantemente en el futuro de sistemas digitales. Por supuesto, y es una gran herramienta a nuestro favor la tecnología que tenemos hoy, la capacidad de comunicarnos de una forma como quizás nunca se hubiera creído antes. Y en ese sentido, bueno, la educación precisamente es el segundo eje estratégico de la agenda que estamos proponiendo. Es un tema que nos preocupa muchísimo, es un tema que no únicamente le corresponde abordar ni a la Secretaría ni al sindicato, sino a toda la sociedad civil, ¿no? A los padres de familia, a los alumnos, a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crear esa conciencia para darnos cuenta de lo que a cada uno nos toca hacer? Lorenzo, una de las cosas en las que insistimos más en esta agenda, y lo mencionaba al principio, es en la corresponsabilidad, porque normalmente siempre vemos el problema enfrente, pero no en la parte que nos toca hacer. Entonces, cada uno de los temas lo que busca es no únicamente qué exigimos sobre ese tema en específico, sino a qué nos comprometemos cada uno. Y creo que eso es el principio de hacer una gran diferencia. Yo creo que todos los temas de la agenda política y del desarrollo futuro de México son temas de controversia, son temas que tienen posiciones contrastantes entre los grupos políticos que representan corrientes de pensamiento de este país. Pero yo creo que el planteamiento que ustedes hacen es no presentar el enfrentamiento, sino conducir la propuesta, ¿no? Llevar una posible solución a los niveles de decisión públicos y privados, porque tengo entendido que también ustedes interactúan con grupos empresariales a los cuales también están ustedes planteando las distintas propuestas que están recibiendo, ¿no? Por supuesto, mira, un esfuerzo de esta magnitud como 1 millón de jóvenes por México no pretende jamás ir solo, ni decir somos los jóvenes aparte del resto de la sociedad civil o del gobierno. Realmente aquí de lo que se trata es de una gran alianza ciudadana, y por eso hemos ido trabajando con universidades, con distintas organizaciones de la sociedad civil que, siendo especialistas en los distintos temas de la agenda, pues han ido revisando y nos han ido asesorando para aterrizarnos, porque bueno, el joven tiene la idea, tiene precisamente esa chispa, esas ganas de aportar, pero siempre es bueno tener ese apoyo y esa visión de quienes tienen más experiencia que nosotros. En el plano educativo, la crítica se centra en la estructura del factor trabajo del magisterio, pero los contenidos educativos también son los elementos más importantes de cualquier revolución educativa en cualquier país. ¿Ustedes qué han visto? ¿Cómo identifican el proceso de transformación de contenidos? ¿Y tienen alguna propuesta o van a impulsar una propuesta en tema de contenidos, independientemente que el tema sindical se ha tocado en exceso y quizá tendrá que tener alguna solución en su momento por acuerdos políticos que tarde o temprano van a llegar, ¿no? Claro, fíjate que en ese sentido, bueno, dentro del tema de educación, la parte de contenidos se pondrá sobre la mesa. Aquí lo interesante es que al sumar a tanta gente de tan diversos perfiles, cada uno podrá ir aportando lo que mejor conoce. Entonces, en ese sentido, esperaríamos que aquellos que tienen mayor experiencia y mayor interés en este tema, pues nos digan precisamente cómo hacerlo, porque una cosa que reconocemos es que nosotros no podemos ser expertos en todos los temas. Entonces, este gran trabajo en equipo nos permitirá que, en ese sentido, el tema de contenidos dentro de educación, pues pueda ser algo fundamental, que se discuta, que se proponga, como otros tantos que están pendientes. A lo largo de mi vida profesional yo he tenido oportunidad de leer un número de tesis y de libros que se escriben por mexicanos acerca de México, y es notable que en la introducción tenemos una apología del fracaso. Tenemos una perfecta tesis de análisis, es una perfecta revisión de orden forense del fracaso de la economía mexicana, del fracaso, y es muy interesante cómo los jóvenes están en sus tesis, los libros que se escriben sobre México, en sus introducciones de los grandes temas, abordan el fracaso como forma de ser y como mecanismo y quizá como cultura. ¿Cómo construir una cultura de éxito? ¿Cómo construir este empuje de los jóvenes hacia
la propuesta de solución más que al reclamo del problema. Mira, este es un gran planteamiento el que estás haciendo, porque uno de los retos más grandes que enfrenta nuestra generación es cómo romper ese paradigma, porque no estamos condenados ni al fracaso, ni a la pobreza, ni a la inseguridad, ni a la corrupción, ni a nada de los problemas que vemos. ¿Por qué? Precisamente una de las cosas que estamos tratando de entender y de explicar y de transmitir a través del Millón de Jóvenes es el valor tan grande que tiene la libertad. La libertad para crear, para construir, para hacer que las cosas sean distintas. ¿Por qué? Porque el futuro no está definido. Nosotros podemos influirlo, depende absolutamente de nosotros y entender esa libertad y de asumir esa responsabilidad. Entonces, en ese sentido, tú mencionas algo que es interesantísimo. Y una de las cosas que buscamos también a través del Millón es despertar esa conciencia de creer en nosotros mismos. Fíjate, los mexicanos, Lorenzo, creemos en todos los cuentos que nos cuenten, ¿no? Y que sí nos hemos clavado en esa idea del fracaso, pero esta vez tenemos que creer primero en nosotros mismos. Es increíble que creamos en todo menos en nosotros. Entonces, aquí la apuesta es cree en ti, y en la medida en que creas en ti y en que hagas tu parte, eso genera un efecto multiplicador. Entonces, por ahí hay que empezar. Cada uno. ¿Los jóvenes creen en los partidos políticos? Mira, esa es también una pregunta muy interesante, porque hoy vemos un gran descontento y desencanto por parte de los jóvenes parejo. O sea, no me atrevería a decir que hay mayoritariamente preferencia a uno u otro. ¿Por qué? Porque vemos que una es la cosa que se dice y la otra es completamente distinta a la que se hace. Entonces, no hay congruencia, no hay consistencia. Parece que los principios ya no importan. Dime una cosa, me has hablado de corresponsabilidad. Yo creo que es una palabra que tenemos que empezar a internalizar como modo de vida. La corresponsabilidad de ustedes con los grupos de jóvenes de su misma generación que no han tenido las mismas oportunidades. Los famosos ninis, claro, que no han tenido oportunidades de empleo, que no han tenido oportunidades de educación. ¿Qué decisión de corresponsabilidad en esta generación están construyendo ustedes ante la evidencia de que en México hemos vivido una fractura social de la cual todavía está sin subsanar esa herida? Totalmente. Mira, yo creo que es una deuda que tenemos pendiente en este país, nosotros con nosotros mismos. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo a través de 1 millón de jóvenes por México, que es lo que conozco un poquito más, es precisamente ser totalmente incluyentes. O sea, no necesitan estar en una universidad, no necesitan tener la vocación de ayudar al país o de participar por supuesto, con su comunidad. Todos esos ninis serán totalmente bienvenidos, porque cada uno tiene algo que aportarle a este país. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No importa si no estudias, si no trabajas, si no tienes 20 años de experiencia o 3 maestrías, eso no importa. Con que tengas la convicción, la decisión, la voluntad y de la determinación de hacer que las cosas sucedan, es suficiente. Entonces, en ese sentido, la legitimidad de este esfuerzo va a ser precisamente en su capacidad de sumar y sumar y sumar a todos aquellos jóvenes donde quiera que estén, no importa en dónde estén. Independientemente del nivel o la calidad del conocimiento profesional, el voto es el mismo. Vale lo mismo el voto de todo ciudadano, y aquí lo importante es estar construyendo una visión de futuro del cual todos formen parte, ¿no? Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos platicando con Armando Regil acerca de este proyecto de 1 millón de jóvenes que tarde o temprano ellos también estarán impulsando el camino a los pymes.